Bien, continuando con la lista de oradores, es el tiempo del señor diputado Alejo Umpierres. Gracias, presidente. Obviamente que todo el desarrollo de este debate, extraño si se quiere, pero necesario, porque en el fondo aflora las diferentes visiones que tenemos sobre la materia de la salud, es que estamos todos de acuerdo en votar una investigadora, pero yo diría que hay algunos que no están tan de acuerdo y están forzados por la necesidad de hacerlo. Y no hay más remedio. Un punto es, por lo tanto, el tema de la materia de la investigación. El otro tema es una discusión que no es que pretendamos traerla acá. La puso sobre el tapete el miembro informante por la mayoría. El ánimo refundacional a full, con el acelerador sobre la tabla. Como si antes en este país, antes del 2005, no hubiera existido salud pública. Como si antes los pobres, la gente carenciada, no tuviera una posibilidad de tener un servicio médico. Parece que la cobertura de salud a la población nace con el Sistema Nacional Integrado de Salud, que no es ni sistema, ni nacional, ni integrado, ni de salud. Porque antes este país tuvo salud pública toda la vida. Y concordamos con el diputado Rubio, es real. Hay una privatización de la salud pública. Obviamente, si migraron más de 200.000 usuarios a las mutualistas privadas. Y el mecanismo de las cápitas ha sido una forma, como también se propuso para las áreas de educación, por ejemplo, de ayudar a ese mecanismo. Pero ¿cuál es la gran contradicción de esto? Es que con muchos menos usuarios y con muchos más recursos, la salud pública es muy mala. Y no es la opinión del diputado Alejo Umpierres, es la opinión de los usuarios. Salgan a hacer una encuesta a la gente de qué piensa sobre la salud pública y cómo está funcionando. Hemos generado un sistema macrocefálico, hipertrofiado, donde 5 personas manejan más de 1.000 millones de dólares. Y cuando manejamos esas cifras astronómicas para definir inversiones en bichaderos de un mamógrafo, en Tranqueras o en Santa Clara del Olimar, en cualquier otro lado, si corresponde tener un tomógrafo, obviamente las resoluciones llegan mal y tarde, pero además la tentación del demonio es muy grande cuando se maneja todo entre 5, y ya vimos lo que pasó con Alfredo Silva. Creo que esa es la demostración más clara de lo que sucede cuando se centraliza entre pocos el manejo de una suma de 1.000 millones de dólares. Hablar de que esto es un ataque de la derecha es una barrabasada. Se habla en términos de cruzada, de la lucha contra los intereses corporativos, contra aquellos que se han enriquecido. Pero, perdón, estimados, ¿qué es el presidente de la República sino uno de los empresarios de la salud más ricos del Uruguay? El doctor Tabaré Vázquez, ¿qué es? ¿No es uno de los empresarios más ricos del Uruguay en materia de salud, que ha prácticamente monopolizado y hasta en su momento tomaron medidas del poder político contra sus competidores para lograr aumentar sus utilidades? O sea que vamos a poner las cosas en términos menos heroicos, en términos menos de cruzada y analizarlo desde la realidad descarnada. Se hablaba de los nacidos vivos, y obvio, Uruguay viene bajando el número de personas que mueren dentro del primer año de vida sostenidamente hace muchísimos años, y en ello no solamente han colaborado las políticas sanitarias, como decían, se bajó a 20 en los años 90, de 20 se bajó a 13 al ascenso del Frente Amplio y ahora ha descendido un poco más. Pero en todo esto no solamente hay un problema de salud, sino de tecnología, de ciencia. ¿Por qué? Porque el avance tecnológico y el conocimiento científico avanza y ello ayuda también a veces mucho más que las políticas sanitarias. Y en este mare magnum donde se han hecho un cumplimiento de metas asistenciales que el único que se preocupa en hacerlas cumplir a las privadas es la salud pública, pero nunca las cumple ella,
especialmente en ese gran desconocido que son los tiempos de espera. Estoy aburrido en el interior, oftalmólogo para ver en el hospital de Chuy 4 o 6 meses. Ni hablemos de cirugías, y ni hablemos de lo que ha significado el retroceso de la centralización que tiene el país en un proceso global de recentralización que estamos viviendo y que lo vivimos imperceptiblemente y no nos damos cuenta, salvo los que vivimos en el interior, que vemos desaparecer paulatinamente oficinas de correo, oficinas de BPS, oficinas de la UTE, oficinas de Antel, que van paulatinamente recentralizando, y acá también en la salud ha sucedido lo mismo. Se han ido perdiendo servicios hospitalarios que se daban en el interior. En Rocha prácticamente no hay niños que nazcan en el interior del departamento y muchas veces ni siquiera en Rocha. No tenemos muchas veces anestesistas, ni hablemos de las carencias de especialistas. Más que de tiempo de esperas, es falta de material humano. Antes localidades como Chuy, localidades como Castillos, el Centro Auxiliar de Salud de Lascano, se practicaban habitualmente cirugías que hoy han desaparecido en su posibilidad de hacer. Y tenemos una magnífica infraestructura hospitalaria pintada de blanco y parece más una agencia de transporte que una agencia de servicios médicos, porque lo que vemos es circular ambulancias de una localidad a otra, llevando personas para tener una asistencia que muchas veces termina en el Maldonado o aún en Montevideo, y ni hablemos en los casos de CTI, que en algunos casos hemos tenido que ayudar a algunas personas a traer fallecidos de otros departamentos porque ACE se encarga de su traslado pero no su retorno. Entonces, ¿qué nos van a hablar de amor? Creo que tenemos que ser más sencillos, más austeros. No creer que todo es una épica cuasi revolucionaria donde se ha arrancado de raíz todos los árboles. Los objetivos hospitalarios están lejos. El Sistema Nacional de Salud, a nuestro entender, no está dando buenos resultados. Y después, sin perjuicio de este sobrevuelo de pájaro sobre la temática global, también hay aspectos que hay que tomar en cuenta de la denuncia y de la gravedad. Acá hay corrupción, con todas las letras, Hay directores de hospitales que están haciendo su agosto, contratando servicios de sus propias empresas. Lo hemos visto en Bella Unión, lo hemos visto en Dolores. Y esto creo que no le cabe duda a ningún miembro del gobierno. Se han apartado, ha sido tan flagrante en algunos casos, que se han apartado de algunas autoridades de hospitales. ¿Y qué intereses corporativos? Intereses de los compañeros. Y sí, realmente han fracasado por lo menos a las responsabilidades iniciales que les correspondía políticamente, porque son cargos que no son llenados por concurso, son cargos políticos. Entonces hay responsabilidades políticas, no responsabilidades funcionales meramente de una estructura funcional. Y esto en el Hospital de Ojos es patente. Y hay cosas que pautan claramente cómo se manejan las cosas. El diputado Lema hablaba hoy de que habían cobros de $4.000 extras por quien tiene un cargo full time. Dinero adicional. Pero cuando uno ve el planillado de los cobros que hizo la doctora Medina, analiza mes a mes, uno se encuentra con un conjunto de detalles muy interesantes. Allí se ve que parece que es una zafralidad, no sé si dispondrá más de tiempo o más impulso, pero es en un mes del año el que cobra más, en los años paulatinos cuando se va haciendo. Pero da la casualidad de que hay unos meses que no cobró nada. ¿Y saben cuáles fueron los meses que no cobró nada la directora del Hospital de Ojos? Fue precisamente cuando fue denunciada por funcionarios y ahí, ¡pac!, paró en seco, automático. No hizo más nada. Durante 2 meses, después que se tranquilizó un poco el ruido, otra vez volvió y a crecer la suma mensual de cobro. Pero lo más interesante de todo este absurdo es que se instruyeron sumarios a raíz de la denuncia de los funcionarios. Pero los sumariados fueron los funcionarios
no fue la directora. Meses después advirtieron que, claro, había una denuncia y que lo que cabía era y sumariar a la directora del hospital y no a los funcionarios. Lo de Cerro Largo es impresentable. Impresentable. Parafraseando a un correligionario a la manera de Cerro Largo. Pero lejos de el estilo popular o que de alguna manera se encaran muchas cosas en Cerro Largo. Acá, lisa y llanamente, otra vez, corrupción. 140.000 pesos mensuales para publicidad a una empresa unipersonal que no trabajaba con nadie más que no fuera con el hospital de Cerro Largo. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué nombre tiene? 140.000 pesos mensuales. Durante 3 años. Una empresa creada artificialmente para contratar con el hospital. Y bueno, ahí hay que investigar y habrá que ver responsabilidades. Y qué vínculo tiene el que figura como titular y qué vínculo tiene con la dirección del hospital. Y ver ese dinero que pasaba y a dónde iba. Y estas son algunas situaciones. Y yo creo que nos vamos a encontrar con más sorpresas cuando entremos en el tema. Obviamente que el caos es tan grande, que es algo que rompe los ojos. No puede haber mecanismo de defensa y por lo menos una falta de transparencia que deberá ser admitida e investigada a fondo de cuáles son los mecanismos de compra que se están haciendo a lo largo de las distintas unidades ejecutoras. Es vergonzoso que el Tribunal de Cuentas observe el 67%, 2/3 partes de las compras que realizan todos los hospitales públicos, todas las unidades ejecutoras del Uruguay, sean hospitales, policlínicas, etcétera. Pero en algunos casos llega prácticamente que al delirio. No puede un director de una unidad ejecutora darse el lujo de que las compras de medicamentos sean observadas en un 90%. Eso es como decir, hago lo que quiero, compro a quien se le antoja, no me fijo de la forma que lo hago, y bueno, veremos qué es lo que hay atrás. Pero las cifras son elocuentes. El hospital de Colonia, 97%, por más que se defendió la honradez del director, recién que se habló de su carácter de buena gente, pero esto es grave. 97% de las compras de medicamentos del hospital de Colonia son observadas por el Tribunal de Cuentas. El Vilar de Bo, cosa de loco, 96%. El Maciel, 92%. El Pasteur, 90%. El Hospital de Rivera, que acá también tuvo su defensa, 89%. 87% la red de asistencia metropolitana, la RAP primaria, red de atención primaria metropolitana. El Piñeiro del Campo, 87%. Mi pago no anda muy mal rumbeado, 71% Rocha. Nos quedamos muy lejos de la cabeza de la tabla. Y esto es inencarable. Esto tiene que tener una respuesta política, no solo de la investigadora. Hay que ceñir los procedimientos de compra. No pueden manejarse los recursos del Estado así, porque aparte, cuando se habla del 97% de compra de determinado hospital o de otra unidad ejecutora, hay algunas de ellas que obviamente, y me lo imagino que será así la red de asistencia metropolitana, deben comprar un volumen de remedio muy superior a una policlínica cualquiera que pueda tener un porcentaje muy bajo. O sea, cuando hablamos de altos porcentajes en algunas unidades ejecutoras, estamos hablando posiblemente de un porcentaje muy importante de las compras globales que realiza Salud Pública en esta materia. Pero no es lo único. Es increíble que a 10 años de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, no tengamos al día de hoy ningún establecimiento, ninguna farmacia habilitada en ninguna de las unidades ejecutoras del país. Eso realmente debería mover a la reflexión al gobierno. Ninguna farmacia de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene habilitación.
obviamente se ha manejado como que estos datos pueden ser viejos, pasados de moda. No, el caso de lo que mencionábamos respecto a las unidades ejecutoras no es muy viejo, es bastante fresco, es el último, 7 de octubre de 2016, y analiza lo que son las compras para el periodo enero-julio 2016. Señor presidente, redondeamos y decimos de que bienvenida esta investigación. Bienvenida porque creo que le hace bien a todo el sistema político aclarar estas responsabilidades que entendemos que hay situaciones de gravedad y que hará bien, especialmente el sistema de salud, limpiar toda la cosa sucia que haya y que obviamente deba ser dejada al costado del camino. Muchas gracias.